Y vamos a ver, en Salmos 22 habla acerca de la muerte del Mesías. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿será la cruz un verdadero símbolo para los cristianos evangélicos? Y otra pregunta, ¿será la cruz el símbolo de fe de los cristianos evangélicos? Porque muchos creemos, hay un canto que dice: en la cruz de Jesús yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe que yo vi a Jesús. O sea, están viendo a Jesús guindado en algo que él ni siquiera quería, guindado en el instrumento que ocupó el Imperio Romano para que le doliera más y para hacerlo visto por mucha gente, para que no se metieran en ese problema, que era problema para los romanos, ¿verdad? Para los judíos de ese tiempo. Ver a alguien que andaba sanando, ver a alguien de que podía hacer un levantamiento contra el Imperio Romano, para ellos eso fue la mayor causa. No le hallaron otro problema más que solamente eso. Los judíos sí veían otras cosas. Por ejemplo, no querían de que el Mesías fuera alguien que llevara paz. Ellos querían que el Mesías fuera alguien que los libertara del yugo, de la esclavitud que estaban con los romanos. Porque el romano si quería y agarraba a cualquiera, decía: vos vas a ser mi esclavo, y lo hacía esclavo y se lo llevaba para su casa y era su esclavo. En el tiempo de los egipcios, acuérdate que ya todo el pueblo agarraron como esclavo, ¿verdad? Y eran los que hacían sus famosos ladrillos. Entonces aquí vamos a ver ¿cómo se llama? En Salmo 22, vamos a ver. Vamos a buscar Salmo 22 en la Biblia, que lo busquen. Y vamos a ver qué dice Salmo 22. Dice, Salmo 22 desde el 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y habiendo derramado como agua todos mis huesos, se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová
los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descendieron al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad servirá, esto será contado a Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Te leí todo el Salmo para que no vayan a decir, solo leyó 2 versículos que hablaban de Jesús y Lo que que le conviene, van a decir. lo que le conviene, porque le despojaron, dice que le despojaron de sus vestiduras y echaron suerte sobre ellos. Eso aparece en el Nuevo Testamento, donde él iba a estar, dice que hollaron, o sea, hicieron hoyos en sus palmas y en sus pies. O sea, hay varias cosas que dicen que sucedieron en la cruz, pero jamás dice, voy a morir, va a morir el Mesías en una cruz. No lo dice. Y si ahora nos vamos al Nuevo Testamento, veamos aquí, fíjate, lo que es escrito aquí. El morir en una cruz era el peor castigo romano y Jesús no la quería cuando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso está en Mateo 26:39, ahí lo pueden buscar. Bueno, hay una parte aquí que vamos a ver, esto de lo que sigue aquí, creo que lo vamos a discutir también, ¿verdad? Lo de la Santa Cena. Sí. Cuando dice hacer esto en conmemoración de mí, ya lo vamos a discutir más ampliamente también, porque son símbolos. Y luego vamos a discutir lo demás. Pero ahorita nos interesa lo de la cruz. Les acabo de leer todo el Salmo 22 para que vean todas las cosas que dicen y que sucedieron en el momento de la crucifixión. Varias cosas dice ahí. Entonces, podemos decir de que este Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de Jesús, pero diciendo más o menos cómo iba a ser la muerte de él. Pero en ningún momento habla de la cruz. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, si nos vamos vamos a leer otra parte, o discutimos de esto ahorita para no enchivolarnos mucho, hijo. ¿Qué decís? No, sigamos lo de la cruz y después vamos a la Santa Cena. Lo que pasa es que acuérdate que el elemento de la Santa Cena surgió recién, surgió hoy, ¿verdad? Entonces, Sí. vos lo llevas en el orden, digamos, en que sucedieron las cosas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hablemos ahorita de la cruz. ¿Qué pensás de lo que acabo de decir? Mira, según decime si no entendí bien, pero lo que hiciste con el Salmo 22 al leerlo fue proponer de que, si bien es cierto, ahí no dice que se refiere a Jesús, eso toca interpretarlo, eso es pura poesía. Entonces estás de alguna forma poética, estás interpretando que se trata de Jesús. Como el evento se parece a lo que vivió, a lo que nos cuentan los evangelios sobre Jesús, entonces ahora nos da a pensar de que el Salmo 22 está hablando de este evento. Antes de que pasara todo esto, pues no tengo conocimiento de que los mismos judíos creyeran que eso iba a ser para el Cristo, para el Mesías que ellos esperaban. Para ellos este Salmo 22 era un canto del salmista. No sé si fue David, sinceramente, pero no tenía una carga profética sobre algo que iba a pasar para ellos. No sé si me explico. Entonces, Okay. Lo que te quiero decir de que hay muchas cosas escondidas que están en la Biblia, pero que están escondidas. Dice que Dios dejó escondidas cosas para los sabios, para solo mostrárselas a los humildes. Eso tampoco te puedo decir por qué está escrito, ni por qué fue de esa forma. Pero estas cosas así que están medio escondiditas, que hay que rebuscarse bien y ver lo que pasó, lo que estaba escrito antes en el Tanakh. Me dijiste que se llamaba todo el Antiguo Testamento. Una parte está la Torá, que son los 5 libros, después va el Tanaj,
Entonces, Eh, si te das cuenta, estaba escrito en los libros que ocupaban los judíos, no todos, ¿verdad? Porque sí, tenemos entendido que los ortodoxos ocupan solamente los 5 libros de Moisés, sí, pero hay judíos que ven la parte de todos los profetas. Entonces, hay partes escondidas en los profetas que no dice esto lo voy a hablar para el Mesías o esto quiero que lo digas para el Mesías, no les dijo Dios así, sino que sí. son palabras que están como escondidas, pero que en el Nuevo Testamento se dieron tal cual está ahí. Entonces, por eso se toman esas partes porque dice que era parte de la profecía que había para en los tiempos de Jesús. Sí, pero eso ya sería una interpretación posterior. Yo me refiero a eso, de que en el momento que se dio, cuando era una profecía, se anunciaba, la profecía era una noticia, se anunciaba. En este caso, el Salmo 22 no tiene las características de una profecía, digamos, como tal, o sea, no está anunciando una noticia, está hablando un alma afligida sobre él mismo. Y eso intenta ser él un salmo, un himno. Entonces, lo de encajar todo lo que pasó después es una interpretación posterior a partir de que ya sabíamos qué pasó, a partir de que ya sabemos, esto se parece a lo que pasó a Jesús, entonces le atribuimos que el Salmo tiene carga profética, pero originalmente no tenía esa carga Sí, pero profética. si te Ahora das bien, cuenta, si te das cuenta, David no pasó todo lo que dice ahí. O sea, no estaba hablando de él mismo porque no pasó absolutamente nada de eso. David murió justo de eso estaba viejo, pensando. David murió de viejo y murió bien, pues, como rey. Sí. Y sin embargo, ahí está hablando de un dolor que no lo pasó él. Justo eso estaba pensando mientras estábamos leyendo el Salmo. Pensé, ¿por qué se parece tanto a lo que pasó Jesús? ¿Será posible que David haya pasado algo así? Y, y sí, David tuvo varios episodios que fue perseguido, Tuvo muchas aflicciones, sí. que tuvo, o sea, sí hay de dónde comenzar a investigar en qué momento David escribió esto. Y hay una palabra que a mí me llamó bastante la atención porque fue la que ¿qué significa eso? No entiendo. Déjame buscarlo donde estaba. Era como horadar. Horadaron mis manos, decía. En el 16, 22, 16 dice, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Ujú. No sé si lo tenés ahí. Ahorita me estoy regresando porque ya estaba en el otro. Sí, el 22, 16. Dale. ¿Ya lo Ujú. tenés? Sí. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Y ahí dice, horadaron mis manos y mis pies. Ujú. A veces nosotros leemos y aunque no entendamos esa palabra, seguimos. Pero esta es una palabra bien extraña. Horadar, yo nunca la había escuchado. Horadar, no sé si vos ya la habías escuchado. Pero horadar, la busqué aquí, significa agujerear. Ujú. Entonces prácticamente están diciendo, agujerearon mis manos y mis pies. Ujú. Se parece a lo que pasó Jesús, pero alguien con la posición política de David, que era un rey, que estaba constantemente bajo peligro de asesinato y que muchas veces huyó, me puse a pensar, ¿será que alguna vez él sintió que le agujereaban las manos o los pies? Porque aquí o podría estar también hablando en un sentido poético, tal vez. Él no dice me agujerearon, pero él sintió tanto dolor que él sentía como que le habían hecho un agujero en las manos o en los pies. Entonces me puse a pensar todo eso. El punto de todo es que no menciona una cruz. Sí, no menciona. Entonces, para que lo pudiéramos conectar con el evento de Jesús, creo que si mencionaría la cruz, habría una conexión más fuerte. Pero si nos vamos a la carga profética que vos me decís que este salmo tiene, aquí no Mira, tiene pero la cruz. acordate que estamos viendo conforme a la luz de la Biblia y la Biblia en ningún momento menciona de que ni siquiera una espada traspasó una mano de David o el pie se lo machucaron, se lo dañaron. O sea, no aparece nada de eso acerca de David. O sea, por eso es de que te digo, hay cosas escondidas en versículos de los profetas
que se han dado cuenta hasta posterior. En el momento tal vez nadie supo qué significaba esas cosas. Eso yo estoy de acuerdo contigo de que no decía esto es para el Mesías, esto es para el Cristo, no lo decía. Sí. Pero si ahora vos ves ya con la historia y ves de que eso estaba escrito por algún profeta, bueno, David es el salmista, pero también tiene muchas partes de profecía. Sí. Entonces, por eso es de que se toma ese Salmo 22 como el momento de cuando fue crucificado Jesús, porque a David no le pasó absolutamente nada de eso. A él no dice que lo hayan despojado de sus vestiduras, no, y que las repartieron y echaron suerte sobre, o sea, en ninguna parte de la Biblia aparece eso. Como vos decís, queremos poner en duda, sí, pero a saber si sucedió, no, o sea, a la luz de la Biblia, no, pero sí le sucedió a Jesús cuando ya iba a ser crucificado, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa con la poesía es que vos podés hacer muchísimas analogías. Fíjate, te voy a llevar, si me permitís, un capítulo antes, Salmo 21, versículo 9. Si lo puedes buscar ahí, Veamos. 21:9. Dale. Dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Esa frase, ¿te acuerdas? Estábamos hablando con el 22, no tenemos registro de que David haya pasado exactamente esos hechos. Sí. Pero lo que pasa con la poesía es que la poesía es bastante simbólica y la podés interpretar de 1001 formas. Por eso sentimos cuando leemos un poema de cualquier autor secular, de cualquier autor que nosotros conocemos, como, qué sé yo, Edgar Allan Poe, Salarrué, y muchos que hacen poesía, no importa en qué situación de vida esté, vos sentís como que el hombre te está hablando a vos, porque es tan amplia su interpretación la poesía que alcanza muchísimos contextos. Entonces, fíjate, los pondrás como hornos de fuego. No se está refiriendo a que lo va a convertir como hornos de fuego, se está refiriendo a otra cosa. O sea, en la poesía se usan muchas analogías. Entonces, cuando venimos y decimos, horadaron mis manos y mis pies, no está diciendo me van a abrir agujeros en las manos y en los pies, está diciendo está queriendo dar a entender otra cosa, está queriendo decir, bueno, yo estaba tan afligido que sentía que me partían los huesos, que yo sentía que me quedaba sin aire, yo sentía que me moría. Esa es la función de la poesía, digamos, y siento que el 22 va en ese sentido. Pero, retomando tu punto, no menciona la cruz. Exacto, y eso es lo que... Ese es el punto, no menciona la El cruz. punto es que no menciona la cruz. Sí, que va a Exactamente. morir en la cruz, no lo menciona. Yo sostengo mi punto de que es poesía de un hombre que está afligido y que se siente así, como que lo están atravesando, como que como que lo han cercado sus enemigos, quizás no tiene escapatoria, sintió que iba a morir, no sé, así es como lo siento yo este versículo, pero en el contexto de la conversación no menciona la cruz. Ok. Acordate que estamos viendo para la parte cristiana, para toda la parte cristiana, que esto es parte de su historia, en algunos son recuerdos, ¿verdad? Sí. Tenemos como vos decís, ¿verdad? Hacemos a veces hasta show de estas historias, pero lo que queremos es de que hay algo escrito anteriormente, 1000 años antes, que sucedió en los tiempos de Jesús, que nosotros como cristianos lo aplicamos, porque fue lo que sucedió. Es cierto, nosotros lo aplicamos, ¿verdad? Nosotros que creemos en Jesús, lo aplicamos y decimos, hey, entonces esto ya estaba escrito para él, pero Correcto, realmente ahí no lo dice. Eso estoy de correcto, acuerdo. correcto. Ahora nos vamos a ir más abajo. Él solo dijo en la Santa Cena, hacer esto en conmemoración de mí. Eso lo vamos a dejar un puntito aparte para que veamos de que de la cruz no estaba diciendo hacer esto en conmemoración de mí, llévenme en una cruz. Algunos ponen hasta un personaje con manchas rojas simulando la sangre que lleva una cruz. ¿Verdad? Eso lo hacen en varios países, en varios lugares lo hacen como para recordar, ¿verdad? El castigo, todo eso que a Jesús lo molió y que solamente lo va a hacer una vez en
en toda la vida. O sea, no va a haber una segunda vez que Jesús venga a cargar una cruz. A eso me estoy refiriendo yo ahora. Dice, la muerte de él simboliza la liberación, la muerte de él, no donde fue muerto. Sí. Y por eso lo hizo en tiempos de Pascua para los judíos, porque era la celebración de cuando los judíos salen de Egipto. Fíjate, este es otro simbolismo que nosotros utilizamos, de que él estaba liberando nuevamente a la humanidad. Y ahí ya no habla acerca solamente de los judíos, estaba liberando a cualquiera. Porque en Juan 3:16, ¿verdad? Lo que dice, bueno, ya me pasé a otro lado, pero vamos a leer lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si te das cuenta, dice a todo aquel, no dice a mi pueblo, no dice a los judíos, no dice a los israelitas. En ese tiempo Israel recibía a gente de todo el mundo, no eran solamente los judíos en sí, eran los que tenían esa pasión de ir a Jerusalén por la fiesta de las Pascuas, porque es una de 3 fiestas conmemorativas del pueblo. Está la fiesta de los tabernáculos y está la fiesta de la expiación, el famoso Yom Kippur. Entonces, donde se mataba el becerro, y en el Yom Kippur era la única vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo. Ok. Jesús por eso simboliza para nosotros, los cristianos, simboliza la liberación. ¿Me entiendes? Y entonces el símbolo es, ok, en ese tiempo fue liberado el pueblo israelita de el yugo de los egipcios y ahora del yugo del enemigo. O sea, no puedo decir del mundo, sino que del enemigo. Jesús se estaba librando del pecado a todo aquel que en él creyera. Ese es como un simbolismo. Por eso le puse yo, la muerte de él simboliza, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a seguir. La crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, murió en una cruz para redimir a la humanidad de sus pecados. Representa un acto voluntario de sacrificio, amor incondicional y el perdón. Simboliza la reconciliación entre Dios y la humanidad, pero eso simboliza la muerte. La cruz no simboliza eso. Sí. Por eso él dijo, consumado es, dijo antes de morir, sacrificio que no volverá a hacer nadie por la humanidad y mucho menos él. Entonces, ¿por qué lo tenemos que recordar como que si fuera algo importante? Fíjate, la muerte de Jesús pudo haber muerto de cualquier otra forma y él se hubiera llevado los pecados. Pero en el tiempo que él murió, que era en el tiempo del Imperio Romano, su mayor castigo era crucificar a la persona. Entonces, esa cruz era un castigo. No tenemos que ver nosotros los cristianos como una bendición. No veo, no capto dónde nosotros la estamos tomando como una bendición. Era una Fíjate, tortura. era el lugar más tortuoso, era peor que estarle pegando latigazos, que tenerlo en la cárcel esposado y no darle de comer. O sea, era algo de que te guindaban y te costaba respirar y acordate que entre más Bajo el sol. bajo el sol, sin sangre ya casi, molido antes de que le habían pegado 40 latigazos, lo habían llevado de un lugar para otro, no había dormido bien quizás, lo tenían desde el miércoles en la noche, ya casi jueves, porque fue ya bien noche que lo agarraron. Pasó jueves y viernes en yendo y viniendo de un lado a otro y esposado y golpeado. Primero lo golpearon los guardias de los sacerdotes, luego los romanos. Entonces, te imaginarás cómo ha de haber sido eso de no dormir 2 días y aparte de eso ser golpeado por todos lados. Sí. Entonces, la culminación fue la cruz. La muerte fue en la cruz. Pero la muerte, como te repito, pudo haber sido de cualquier otra forma y en cualquier otro, no sé, en el tiempo de los griegos cómo hubiera sido, en el tiempo de los persas cómo hubiera sido quizás hasta más rápido.
Así como le pasó a Pablo. Pablo fue rapidísimo, ¿verdad? Fue degollado y punto, ya estuvo. No sufrió tanto como cuando hay un balazo en el corazón y que no hay, ya, con uno suficiente, no hay para más. O en el cerebro, ¿verdad? No, ya no puedes, difícilmente vas a vivir, aunque hay gente que sí ha vivido, pero es bien difícil. Entonces, son cosas que son bien rápidas, pero aquí era una muerte pausada de mucho tiempo, se llevó mucho tiempo guindado, fueron 3 horas o más, pero, o sea, fue una agonía muy fuerte. Entonces, yo la voy a estar recordando como la agonía de mi Dios, como la agonía del que me está dando una salvación. La voy a recordar para llevarla en mi pecho. Fíjate la diferencia. El católico anda una cruz con el Cristo todavía crucificado. Imagínate todavía cómo son de perversos. Pero el evangélico quiere andar la cruz sin el Cristo, solamente la cruz. Y lo mejor, que la andan de oro o de plata para que dure, o sea, la quieren para mucho tiempo, o sea, no entiendo eso, me. ¿Por qué voy a andar el punto de dolor donde Jesús no quería ir? Porque le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero al final dice, pero bueno, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él recapacita, pero él no quería ir a esa muerte. Él ya sabía lo que le iba a tocar, pero no quería ir a esa muerte. Y sin embargo, nosotros los evangélicos de ahora en día queremos andar una gran crucesota en el pecho, eh, simulando qué o haciendo qué, dándole a Jesús, mira, todavía te llevo aquí ando donde tú sufriste, donde tú no podías entregar la muerte porque estabas queriendo respirar y apenas podías, y aquí te ando porque yo te quiero andar aquí porque la tradición me dice de que aquí tú colgaste los pecados. Otra cosa, si creemos de que Jesús fue a dejar todos los pecados del mundo ahí, ¿por qué me quiero meter yo con los pecados del mundo? ¿Por qué los quiero andar yo representando en mi pecho? ¿Por qué los quiero tener yo en una iglesia? Hoy hay iglesias cristianas evangélicas que tienen la cruz ahí arriba, la ponen arriba como diciendo, ya no está el Cristo, ya no está, pero sí tenemos donde Él sufrió. Imagínate qué bonito mensaje le estamos mandando a Jesús, que nosotros estamos recordando algo que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no dice recordar esto de mí, no lo dice. O sea, si te estoy entendiendo, es en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, habían profecías sobre el Mesías, pero ninguna dice que iba a morir en una cruz. No dice. Es decir, que si el Mesías hubiera nacido en otro tiempo, bajo otro dominio que no sea el romano, digamos bajo el dominio otomano, ponerle que nace que 500 años después de lo que nació, y el dominio otomano tenía otra práctica de matar, de torturar gente, tal vez no la cruz, tal vez era otra, ¿verdad? Pero el punto es que en el Antiguo Testamento no describe que dice que va a padecer, que va a sufrir, pero no que va a ser crucificado. Entonces, algo que no es parte de la profecía lo hemos convertido nosotros en un símbolo, en un amuleto, porque creemos incluso cuando hay una persona que tiene delirios esquizofrénicos, y que de repente tiene lo que se le conoce en la religión como manifestación demoníaca. ¿Qué es lo que llevan para según ellos, que le va a hacer un contra? Llevan el crucifijo. Sí, y llevan la famosa agua bendita. ¿Verdad? Tienen otros símbolos. Pero también si nos vamos al lado, digamos, protestante, al lado más pentecostal, también hay muchas personas que andan la cruz porque sienten que así están protegidos. Entonces no es nada distinto a andar una patita de conejo, andar cualquier tipo de amuleto. O sea, hemos convertido a un símbolo que no fue profetizado, que fue vergonzoso para Jesús, que no lo quería, según acabamos de ver, ¿verdad? Leímos ahí que él dijo, si depende de mí, yo no quiero pasar esto, que pase de mí esta copa. No lo quería, lo hizo sufrir. Imagínate cuánto tiempo tuvo que haber estado jadeando bajo el sol, que no podía respirar. Exacto. O sea, justo lo que dijiste, la agonía prolongada,
Y entonces queremos recordar todo eso que trae esta agonía, lo queremos recordar. Y no solo lo queremos recordar, queremos cargarlo de una forma duradera. Lo andamos llevando. De hecho, ahora que lo pienso, la misma bandera cristiana, fíjate, no sé si vos la has visto, si la puedes buscar ahorita en internet, la misma bandera cristiana tiene 3 colores, tiene blanco, azul y rojo, pero dentro del cuadrito azul tiene una cruz también. Es decir, este símbolo lo tenemos tan arraigado que ya ni siquiera nos cuestionamos por qué utilizamos la cruz como símbolo de Jesús y no traemos a cuenta o no nos ponemos a analizar de todo lo que implica la cruz. Sí, fíjate de que han habido hasta cánticos nuevos, lo que le llamamos himnos, ¿verdad? De alabanza y de todo, y que mencionamos la cruz como algo que como que fuera parte de los evangelios, como que fuera parte de una persona evangélica, decir, bueno, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal, pero también tengo que aceptar la cruz. Sí. ¿Por qué tengo que aceptar la cruz? Decime algo. ¿Qué pidió Jesús para ser hijo de él? Que se Dice, amaran los unos a los otros. le preguntaron, ¿verdad? Que, mira, ¿y cuáles son entonces los nuevos mandamientos? Pues, porque los judíos tenían otros, ¿verdad? Entonces él les dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, ¿verdad? Vas a amarlo Sí. a él y amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es todo lo que pide Jesús. Ah, pero yo quiero llevar la cruz porque yo quiero llevar mis pecados y Jesús te los quitó. Jesús por eso murió y te los quitó, ya no los llevas, ya no los tenés que andar cargando. Soltá esa carga, soltá esa mochila con esas piedras tan pesadas que andás cargando los pecados. ¿Para qué querés andar cargando una cruz? Que porque ahí colgó los pecados Jesús. Sí, pero ¿para qué la querés andar llevando? Si esa es una carga que Jesús no la quería, él no deseaba eso. ¿Por qué yo como cristiano evangélico ahora voy a decir, mira, si los católicos quieren hacer eso, está bien y cualquier religión que lo haga, nosotros no estamos diciendo que se la quiten ya, no, nosotros estamos poniendo los puntos en la mesa y diciéndoles y explicándoles que por qué el sacrificio de la cruz no debe de ser ahora mi símbolo como yo, como cristiano evangélico, ¿verdad? No debe de ser mi símbolo de andarlo llevando en el pecho o andarlo llevando en un anillo o tenerlo en una foto o tenerlo encima de mi casa, una cruz. ¿Para qué voy a hacer eso y estar recordando esa muerte atroz que tuvo nuestro Señor? Y fíjate, cuando hablamos de todo eso, entonces ahora siento yo que nos podemos responder algunas interrogantes. ¿Será necesario tener una cruz en las iglesias evangélicas? Como te digo, yo porque pertenezco a ¿cómo le podemos llamar? Bueno, llamémosle religión, no nos compliquemos. En la iglesia evangélica será necesario tener una gran cruz y entre más grande la tenemos, ¿será mejor? ¿Es necesario recordar a Jesús en su sacrificio como la muerte en esa famosa cruz? ¿Será necesario estarle recordando? Todos los años hacemos en las iglesias evangélicas, hasta se hace un drama, fíjate, un drama de cómo Jesús fue crucificado. Y yo digo, o sea, nos estamos metiendo porque la tradición romana decía de que recordemos eso y ellos lo hacen y nosotros también lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Si no estamos entendiendo el verdadero significado de la cruz, no estamos entendiendo de que ahí fue la parte de dolor de nuestro Mesías, no lo vemos de esa forma, no entiendo yo ahora eso, ¿por qué no lo queremos ver de la forma de ese dolor, sino que es grato para mí tener una cruz donde nosotros los evangélicos decimos, ahí colgó los pecados. Ok, yo quiero andar los pecados de todos. Quiero andar el símbolo del dolor de nuestro Señor. O sea, siento que no lo estamos ni respetando. Fíjate que ahorita estaba intentando buscar analogías, ejemplos, para poner como más en contexto lo que me estás diciendo, pero
Es, es como si, lo voy a poner en mi caso para que no se oiga pesado. Es como si yo tuviera que vivir el suicidio de un hijo que se colgó con una soga y yo guarde la soga para recordarlo. Y que pongas, Ese es equivalente. y que pongas a otra persona simulando que es tu hijo y que lo hagas todos los años. Sí, sí. Y no, no todos los años, sino que la soga la dejo permanentemente en la sala de mi casa. O sea, para que cada vez que yo entre me recuerde de la forma en que murió, ¿verdad? Entonces, sinceramente no le veo, ahora al analizar los puntos, no le veo razón ni bíblica ni lógica para tener la cruz como símbolo. Y no solo como símbolo, como amuleto, como ya te dije, porque es una contra los demonios, porque Sí, la gente lo ocupa de muchas formas, ya no es solo un símbolo, lo han vuelto un amuleto, un objeto. exacto. Entonces, por eso decía yo anteriormente, hoy nos podemos responder estas preguntas. Fíjate, la que ya estábamos hablando de eso, pues, ¿quién quisiera ir a tocar la cruz de Jesús donde dejó todos los pecados del mundo y llevárselos para su casa? La otra pregunta, ¿es realmente lo que Jesús quisiera celebrar en estas fechas, el dolor y la muerte o la libertad de todos nuestros pecados? Fíjate que eso no lo recordamos, sino que lo que hacemos es el drama de lo que él sufrió. Después hacemos, bueno, esa es la profesión de Nazareno, ¿verdad? Por ejemplo, en mi Sonsonate, ¿verdad? Que es muy tradicional. Hacemos la procesión del Nazareno donde él va con la cruz y va sufriendo y que hacemos el acto ahí enfrente de la alcaldía, se hacía antes, no sé si todavía se hace, que se lleva una persona y le van dando unos latigazos, se visten unos de romanos y le van dando al personaje que es Jesús y después lo crucifican y todo, ¿verdad? Y después en la noche del día viernes va el Santo Entierro, donde él ya va muerto. O sea, queremos estar recordando esa muerte, si en la Biblia está de que una sola vez y para siempre fue el sacrificio. Ya Jesús no va a volver a morir, él ya no está muerto. Lo queremos seguir recordando como un muerto. Ya no entiendo yo esas cosas, por qué nosotros las tenemos que hacer o recordar, si nosotros lo que deberíamos de recordar es que Él está vivo y que está, y veámoslo como dice en Apocalipsis, donde Él está ya reinando, está al lado derecho de Dios, donde dice que tiene todo el poder y a Él le fue dado todo el poder. Y fíjate qué curioso, íbamos a tocar la Santa Cena, lo vamos a tocar más adelante, pero Sí. cuando él dice, hagan esto en memoria de mí, ahí no había muerto y no había sufrido todavía. En ese punto les dice, recuérdenme, cuando yo avanzo en la historia, no encuentro otra vez que Jesús les diga, recuerden cómo yo me voy al cielo, recuerden cómo resucité. No, no hay. Dicen, recuerden, hagan esto en memoria de mí, hagan esto acordándose que me conocieron. Y qué curioso que no tenemos ninguna fiesta que nos recuerde el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿va? O algún otro milagro, sino que lo más importante es la agonía del que consideramos Dios, del que consideramos el Mesías. Pero eso también me acaba de traer y acabo de hacer otras conexiones a ciertas doctrinas, no solo en la Iglesia Católica, sino también en la evangélica, en la pentecostal, en la bautista, en donde tienen, quizás no como doctrina principal, pero tienen la práctica del sufrimiento. Es decir, que para estas personas o para estas creencias, aquel que sufre es digno. Te lo pongo en contexto. Por ejemplo, cuando vos vas y cometes un pecado y le confesas al Padre, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que dar como pago, como intercambio? Tenés que dar, bueno, haga estas oraciones, pero también pagas penitencia. Y pagas penitencia no solo para perdón de los pecados, sino también para recibir milagros, porque porque el humano tiende a creer que a través del dolor recibe algo mejor. Cuando vos vas, por ejemplo, a la iglesia evangélica, donde nosotros crecimos, ahí el discurso es, tome su cruz y siga a Jesús, como que si Jesús hubiera pedido que lo siguieran cargando su propio dolor. No, Jesús nunca hizo eso. Ahora No. que lo pienso es, Jesús les decía, hey, sígame, y en vez de decirle, hey, Pedro, seguime y tráete tus deudas, ¿verdad?
o tráeme tu decepción, y aquí vamos los dos, ¿verdad? Yo afligido y vos decepcionado, y aquí vamos cargando nuestra cruz. No les dijo, vení y vamos a sufrir. De hecho, entiendo yo que Jesús se encargaba de, no sé qué hacían la verdad, pero comían todos, ¿verdad? Tenían un lugar para descansar. No andaban cargando la agonía de uno y del otro y andaban llevándolo toda la vida. Pero sí existe este pensamiento de sufrir, del dolor, de que aquel que no ha sufrido, o que si está sufriendo, esta es otra común, que si está sufriendo ahora es porque Dios se tiene preparado algo mejor. Entonces ves cómo hacen del dolor una virtud, hacen del dolor una forma de recibir algo mejor en el futuro, y a veces ese algo mejor nunca llega. Y las personas mueren sufriendo, esperando algo mejor que nunca llegó. Entonces estamos en un ciclo, ahora que hablamos de esto, estamos en un ciclo en donde no solo hemos simbolizado la cruz, también el dolor le hemos vuelto parte de nosotros, el sufrimiento, la agonía y el dolor le hemos vuelto parte de nosotros, porque así creemos que estamos más cerca de Dios. Y fíjate que vos leíste bueno, no sé si lo leíste, creo que antes de la plática estábamos leyendo, pero en Juan 13:35, si vos sos discípulo de Jesús, no te vas a caracterizar porque sufrís, porque vivas en agonía, porque vivas en tristeza, porque vivas en desesperanza. Juan 13:35 te dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Fíjate lo que te dice, si tienen amor los unos para los otros. Exactamente. Fíjate, si vas a los 2 mandamientos que dijo Jesús, que resumió, no es que los cambió, resumió, porque al final cuando vas a la ley, se tratan de amor a Dios y al prójimo. No vas a adulterar, no vas a codiciar la mujer del prójimo, no vas a robar, no vas a matar, solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces se centran en 2 cosas principales, que son amar al prójimo y a Dios. Pero como a Dios no lo podemos ver, incluso así, hagamos como ¿te acordás las matemáticas en las fracciones? Que vos podés simplificar los números y sacar las mitades para llegar a un producto que te permita hacer la operación más fácil. Hagamos simplificación matemática con esto. Como a Dios no lo podemos ver, entonces, ¿cómo el mismo Jesús simplificó esto? A Dios no lo puedes ver, pero a tu prójimo sí. ¿Cómo mostrás el amor a Dios? Lo mostrás amando al prójimo. Entonces, si vos simplificas todo, el mensaje de Jesús es: amen al prójimo, ámense entre ustedes, y en eso van a saber que son mis discípulos, que se amen entre ustedes. No que me recuerden con la cruz, no que beban pan y no que coman pan y beban vino como Santa Cena, no que sufran, no. Mientras tengamos la capacidad de amar los unos a los otros, esa es una muestra inequívoca de que sos seguidor de Jesús. Exactamente. Entonces vamos a terminar la parte de la cruz para meternos a la otra parte, el otro simbolismo que tenemos fuerte en esta época. De la Santa Cena. Sí. Veamos lo que dice, mira lo que dice Lucas, y aquí quiero poner otro punto bien importante. Lucas 23:27. Aquí está, se lo voy a leer así como está en la Biblia Reina Valera. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados cubridnos, porque si del árbol verde hacen, a ver que ahí no lo logro ver yo, pero yo lo leo aquí. Si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Fíjate que llegan las mujeres y es la única vez. Dejen de llorar por mí, les decía. Fíjate, no les dijo, ténganme lástima. Mujeres, acuérdense de mí en lo que voy sufriendo. No les dice eso. Acuérdense de mi dolor, no les está diciendo, les dice, dejen de llorar. Tuvo la oportunidad de decirles allí: acuérdense de este acto que yo estoy haciendo por ustedes. No lo dice, Douglas. Entonces,
lo que le dice es, mejor lloren por ustedes y por sus hijos, Sí. porque vendrán días peores que estos. Si conmigo están haciendo esto, imagínense ahora con ustedes lo que van a hacer. Entonces, a eso se estaba refiriendo Jesús. Nunca dijo, recuérdense de mí, o hagan, o tomarle foto a esta cruz, o llevártelo en tu memoria esta cruz para que luego la hagas en un cemento, en una madera, en un pedazo de oro. No lo dice. Mira, de aquí sacó la canción Enrique Iglesias, la de No llores por mí. Así. Sí, tiene una canción que dice No llores por mí. Hasta escuché el tonito aquí de la canción cuando le diste eso. Imagínate lo que él decía y nunca dijo al revés de lo que nosotros ahora hacemos. No, nosotros ahora andamos la cruz, pero acordate que es la cruz de Jesús. Sí. Así que ahí yo tengo mi perdón de pecado. O sea, no entiendo esa parte. Hoy no la entiendo. Yo, te digo, antes estuve tan de acuerdo en muchas cosas que ahora, leyendo más la Biblia, la historia, viendo a gente que anda allá en Jerusalén, los arqueólogos que andan allá y andan escudriñando cosas, y yo digo, hey, qué diferente el evangelio de Jesús al evangelio que ahora estamos viviendo. Este evangelio de que tomamos la cruz como un símbolo de los cristianos parece como que estamos haciendo al revés, como que le estamos recordando a Dios y machucándole, mira, aquí fue donde moriste, mira, aquí es donde sufriste por mí, aquí es donde está todo tu dolor que no querías pasar, que se lo dijiste al Padre que no lo querías pasar, pero te estamos recordando para que veas de que, o sea, no entiendo eso, man. Si nosotros creemos de que Jesús es nuestro Salvador, no lo veo ahora de esta forma tan. Hoy la veo hasta ridícula, la siento bien estúpida, te puedo decir, porque de verdad te digo, no veo de ninguna forma, ni ningún evangelio, no veo que diga, acuérdense de esta cruz. Y solo por eso voy a quitar esto ya. Ya están indignados. Ahora vamos al otro tema, que es relacionado también con estas fechas. Y es la Sí. famosa Santa Cena. Entonces, ¿qué descubrimos de la Santa Cena? Mira, la Santa Cena, pongámonos en contexto. Venía la fiesta de la Pascua, que ya sabemos que es para recordar la liberación del pueblo hebreo a manos de los egipcios, según la literatura hebrea. Sí. Hay que hacer esa aclaración. Pero luego de eso venía la fiesta de los panes sin levadura. Sí. Eso se recordaba porque, como salieron corriendo de allá de Egipto, para comer no tenían tiempo de dejar fermentar la harina del pan, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue de que tuvieron que comer los panes sin levadura. No Sí. sé qué sabor podría tener, no sé la contextura, quizás era incómodo, qué sé yo. Pero esa es la fiesta de los panes sin levadura, era recordar lo rápido que tuvieron que La salir prisa huyendo, porque salieron. la prisa que no les dio ni siquiera tiempo de dejar que el pan Creciera por la creciera. levadura. Y ojo, creo que no le echaban levadura como nosotros. La levadura que nosotros echamos es un invento actual. Ellos dejaban la masa por días para que fermentara y así pudiera, creo que el término correcto es feudar, si no me equivoco. Anda por ahí. Te miento, no recuerdo el término, pero eso es lo que pasaba. No tenían un polvito como nosotros, ¿verdad? Que acelera ese proceso bacterial para que la masa crezca. No lo tenían, entonces dejaban por días, salieron corriendo, no pudieron hacer ese proceso y entonces eso recuerdan en los panes sin levadura. En ese contexto, entre ese cambio entre la Pascua y los panes sin levadura, entendemos que ocurre la última cena de Jesús. Entonces van, preparan la cena y Jesús agarra el pan sin levadura, lo bendice y lo reparte. Y le dice a sus discípulos, estaba sentado con los discípulos, incluyendo a Judas. Entonces lo reparte y les dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hasta aquí no hay copa, no hay vino, solo hay pan. Haced esto en memoria de mí.
Pero no perdamos de vista el contexto. Venimos recordando la huida de Egipto, la huida con prisa. Entonces luego avanza la historia y dice, después de haber cenado, sí, o sea, después de haber comido el pan, después de haber cenado, toma la copa, de igual forma, así como tomó el pan, toma la copa, la bendice y les dice, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Fin de la historia. La práctica, si la leemos textual, la práctica no es voy a comer un pedacito de pan, una hostia con un vasito de jugo de uva, ni soda de uva, ni tampoco un poquito de vino de uva para recordar la muerte del Señor. No, si nos vamos otra vez al versículo anterior, parte el pan, lo bendice, lo reparte y les dice hagan esto en memoria de mí. No les dice con esto recuerden mi muerte. Vamos a conectarlo con la cruz. Le está diciendo hagan esto en memoria de mí, pero cuando dice esto no se está refiriendo a que tomemos el pan como símbolo de su cuerpo. Se refiere cuando celebren la Pascua y los panes sin levadura, ya no solo recuerden la liberación de Egipto. Cuando hagan esto, háganlo en memoria también de mí. Recuérdenme a mí que estuvimos aquí, ¿verdad? No les está diciendo, miren, recuérdenme en la cruz, recuérdenme muriendo, ni tampoco les dice recuerden mi resurrección. Les está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Sí. Entonces, prácticamente es, si trajéramos esa práctica el día de hoy, sería como que una vez al año, no cada fin de semana, ni cada semana, sino una vez al año que se celebra la fiesta de la Pascua y la del pan sin levadura, una vez al año nos reunamos todos, que podamos comer y que en esa comida, nosotros como no somos judíos, no vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, pero sí vamos a recordar a Jesús, pero no vamos a recordar al Jesús al que vos me hablas, al Jesús sufriente, al Jesús agonizando. Vamos a recordar todo lo glorioso que según el mismo texto nos cuenta que hizo antes de ese momento. Acordémonos que para la última cena no ha sufrido todavía, ¿verdad? Todavía no ha sido capturado. Sí, había como indicios, ¿verdad? Que le podía pasar algo, pero no había sufrido todavía como al final se cuenta que sufrió. Pero mi punto es justamente ese, mi punto es de que la práctica que deberíamos de tener no es la de cada domingo, cada misa o cada mes, en el caso de la iglesia evangélica, ir a comernos el pedacito de galleta o de pan con el poquito de jugo de uva o de vino, sino es tener una cena común, ¿verdad? Donde recordemos todos a Jesús. De eso se trata. Es como, por ejemplo, vos, fíjate, mis dos abuelos, tus dos papás ya murieron. Es como que vos digas, hijos, una vez al año, digamos en el cumpleaños de mi mamá, yo los quiero invitar a que todos nos reunamos porque vamos a contar historias sobre mi mamá, la vamos a recordar. Eso estaba haciendo Jesús, les estaba diciendo, hagan esto en memoria de mí, reúnanse y me recuerdan. ¿Verdad? Entonces el ejemplo actual sería que vos me llames a mí, a todos tus hijos, nietos, hermanos, tíos, primos y digas, familia, este día los espero en mi casa, vamos a hacer una comida y vamos a recordar a mi mamá. ¿La vas a recordar sufriente o vas a comenzar a contar las historias cuando te hacía reír, cuando cometió algo que a vos te pareció gracioso, cuando hizo alguna hazaña? ¿Verdad? Eso estaba diciendo Jesús. Ese es el sentido. De hecho, en la Biblia ni siquiera se llama Santa Cena, porque no hay nada santo ahí. Se llama la última cena, refiriéndose a que fue la última vez que Jesús probó el fruto de la vid, según la misma escritura dice. Por eso se le llama la última cena. Probablemente después de ella no pudo probar comida, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. La Santa Cena es otro ritual que hemos tomado y que el texto no me indica que sea así. Vale, fíjate, vos estuviste hablando acerca de Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. ¿Verdad? Sí. Ahora te voy a llevar a Mateo. Vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26, en el 27, no, en el 26. Sí, 26, 26.
Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En ningún momento dice, haced esto en memoria de mí. No. Según Mateo no lo dice. Hoy vámonos a Marcos. Espérate. Vamos a Marcos. Mateo fue un discípulo de Jesús. O Sí. sea, él estuvo en la cena. Sí. Lucas no estuvo. Sí. Estuvo Marcos. Vamos a leer en Marcos. Marcos es el escriba de Pedro. Marcos es el escriba de Pedro. Vamos a ver lo que dice Marcos. Vamos a buscar en Marcos 14. Sí. 14:12. Marcos 14:12. Bueno, el 22 es 14-22. Ya directo a la, Ok, la comida. 14. Sí, tenés razón, porque el otro es desde donde comienza el relato. 14:22. Ok. Dice, y mientras comía Jesús, tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. No vuelve a decir, No vuelve a decir, recuerden. en memoria de mí, no lo dice. Dos discípulos que estuvieron en la mesa con Jesús escuchándolo, no lo dicen. El único evangelio que lo dice es el de Lucas, que no estuvo ahí y que él solamente investigó. Él es postrero, no fue discípulo, pero está incluido en los evangelios porque lleva mucha concordancia con los demás evangelios. Si nos vamos a Juan, ni siquiera habla de esa cena. De la cena, correcto. En Juan habla de que cuando Judas o Jesús moja el pan y se lo da a Judas y entonces y le dice de que lo que vaya a hacer, que lo haga pronto. De eso habla Juan. No habla de la última cena, no habla de la cena del Señor, es la otra forma de decirlo, la cena del Señor, porque a saber cuántas hubieron. Pero dijiste algo muy importante. Era la última vez que Jesús iba a probar. Primero dice, del vino sí lo dice, fíjate. Dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, él sabía que era el último día que iba a probar el vino. Y el pan pues ya no lo iba a comer con ellos ni con nadie más porque la noche iba a ser apresado del día. Esto fue el día miércoles de Pascua. Donde yo veo que es el único evangelio que lo dice, no es el que estuvo con Jesús. Y los que sí estuvieron con Jesús, o sea, no lo dice, o sea, me intriga eso porque no lo dice, pero nosotros lo queremos hacer como que lo dice. Pero ahora veamos dónde está la instrucción de la cena del Señor y por qué nosotros lo estamos tomando de allí. No sé por qué. Ahí tenés toda la razón. Primera de Corintios, ¿cuánto era? Está en 1:27. No, primera de 1:23. 11, perdón. 11:23. No puede ser. Sí. Primera de Corintios 11:23. Por ahí sí está. En Primera de Corintios 11:23. Fíjate lo que dice. Hasta el tema, ¿verdad? Instrucción de la cena del Señor. Institución. Institución, perdón. Sí. Ajá. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre.
haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Ahí le agrega la otra vez que hagamos lo de la copa en memoria de él. Lucas solo dice del pan, no Sí, de la copa. sí. Ahora viene Pablo y le agrega, y no solo eso, él dice que él recibió del Señor, dice. Fíjate, leamos otra vez el 23, porque yo recibí del Señor, o sea, está diciendo, Dios me dijo esto que les he enseñado, y les dice, va que el Señor, y lo que leímos, pero le agrega. Entonces tenemos 3 discrepancias, 4 discrepancias. Los 2 que estuvieron con Jesús no dicen que hay que hacer eso en memoria de él. El que investigó diligentemente. Y ni Juan tampoco. O sea, son 3 que dicen, no hablan acerca de que hay que hacerlo en memoria. Pero por lo menos Mateo y Marcos mencionan la cena, hablan de la cena. Juan ni siquiera habla de la cena, esa es otra. Sí habla de la cena, pero no de ese punto, hijo. No de esa manera. No, y tampoco dice, miren, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No, él solo dice, al que le dé el pan mojado, al que le dé el pan mojado, dice, es el que me va a entregar. Eso es lo que registra. Ese fue el momento de la cena. Vaya, pero ese momento tampoco lo registran nosotros. Y es un detalle que no parece menor. Ahora, otra cosa es que Lucas, el que investigó diligentemente, sí dice, que bendijo el pan, hagan esto en memoria de mí, al pan. Y después que cenaron, tomaron de la copa, pero ahí ya no dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero viene luego Pablo a los Corintios, les dice, el Señor me ha dicho, yo recibí del Señor lo que yo les he enseñado, que tomó el pan y dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero también tomó el vino y dijo, también hagan esto en memoria de mí. Y fíjate lo que le agrega en el 26 todavía. Recordemos en el 23, él dice que él lo recibió del Señor. Cuando Pablo habla del Señor, se refiere a Jesús. O sea, Jesús le dijo, Jesús ya se había ido. Sí. Sí, pero él dice que Jesús le dijo en el 26, le dijo, así que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian, dice. ¿Dónde en los evangelios dice que la Santa Cena es para anunciar la muerte del Señor? Hay una discrepancia tremenda aquí. Y todavía, si vamos más allá, le añade el componente, porque Pablo era bien característico con esto. Él te hablaba bastante sobre el miedo. Te hablaba bastante de los misterios, que a él se le habían entregado misterios. Y a Pablo es bien difícil leerlo porque repite lo mismo con distintas palabras y de repente te hace pensar que está hablando de otra cosa, pero está hablando de lo mismo. Es complicado, Pablo. Pero en el 27 le agrega el componente de miedo. De manera que cualquiera que come este pan o beba esta copa indignamente será culpado del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor. Así que pruébese cada uno y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Por lo cual, aquí va el componente del miedo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos ya murieron, y muchos duermen, dice. ¿Por qué? Porque según él habían comido indignamente de la cena del Señor, según él. Sí. Y sigue, habla de juicio, entonces te introduce el componente del miedo. Volvamos a los evangelios. Jesús en ningún momento te introdujo miedo ahí. No. No hay en ninguno de los 4 evangelios, sean que hayan sido testigos oculares o no, ninguno de los 4 evangelios Jesús te dice, miren, pruébense, ¿verdad? O miren, esto es sagrado. No. Si yo quiero ver una práctica más humana que sea coherente con lo que Jesús predicaba, ya vimos que decía, el que de verdad es mi discípulo va a amar al prójimo. Y el mensaje de Jesús prácticamente era ese, de tener compasión por los otros, de que si la ley perjudicaba a la persona, esa ley pues estaba mal. Y por eso él, aunque no vino a abolir la ley, sí rompió algunos mandatos que tenían, como por ejemplo, trabajar en el Sabbat. Quizás no vino a abolir toda la ley,
pero el Sabbat era sagrado. Hasta el día de hoy sigue siendo sagrado. Vos me contaste que encienden, antes de que caiga el sol del Sabbat, encienden las luces para no tener que hacer ese trabajo de encender el switch o las candelas en el Sabbat. Entonces viene Jesús y dice, bueno, ustedes porque tenemos la ley del Sabbat, si está esta persona enferma o que necesita, no la ayudan, porque es más importante para ustedes lo sagrado que la persona. Entonces viene Jesús y todo lo que enseñaba es más importante tu prójimo que la ley. Y así lo resumió. Entonces, cuando unimos todo esto, para mí encaja mejor la pieza cuando la última cena del Señor con Lucas, que aunque no fue testigo ocular, pero investigó la tradición, lo que otros decían, lo que más encaja es lo que yo te dije. Reunámonos, recordemos a mi mamá. Incluso vos puedes tener una foto de tu mamá con vos y nos ponemos a contar historias sobre tu mamá y todo eso. O sea, estaba diciendo, hagan esto en memoria de mí, hagan esta comunión entre ustedes y recuérdenme. Mira, perdón que te traiga un ejemplo pero tan secular, pero hay una película que a mí me parece genial, que es de caricatura y se llama Coco. Se trata sobre el Día de los Muertos de México. No sé si vos ya la has visto, pero justamente tienen esa práctica de que tienen un altar con todas las fotos de todos sus seres queridos y al final lo que debe de reinar es una práctica alegre en donde todos están comiendo y están recordando a los seres queridos que ya no están con ellos. Yo creo que si alguien ha visto esa película y escucha esta conversación, podría referirse a esa escena para entender más o menos lo que quiero decir, que yo entiendo que Jesús quiso instituir a través de Lucas, a través del que investigó, el que no estuvo ahí. Pero esta interpretación encaja mejor en la forma de hablar, en las prácticas de Jesús, en lo que quiso enseñar Jesús. Encaja mejor esta forma que creer que es la hostia o el pedacito de galleta con el traguito de vino, y las demás prácticas que hemos adoptado, que son al final rituales. Sí, son rituales. Son la parte de la liturgia que se llama. Son litúrgicos. Son litúrgicos. Nos estamos haciendo litúrgicos y no estamos viendo la verdadera historia o el verdadero sentido de la cena. Te voy a dar otro punto importante. La cena, cuando Moisés, por medio de Moisés, Dios saca al pueblo israelita de Egipto, ¿ese pueblo iba en agonía o iba contento? En agonía. No, el pueblo salió contento, así que ya no le iban a trabajar a los egipcios. Ellos iban felices. Unos pocos iban en contra de que ellos preferían quedarse en Egipto, pero como el edicto fue, salen todos los judíos o los israelitas en ese tiempo. Creo que eso de las palabras, ya vamos a ver por qué israelita, por qué judío, pero realmente es lo mismo. Cuando salieron ellos iban felices, ya iban contentos de que ya no estaban esclavizados, que había alguien que los había llegado a liberar. Acordate que era la liberación. Cuando Sí. vos te liberan de un yugo, bueno, no creo que te sientas peor de cómo estabas. Vos te vas a sentir feliz, contento, alegre. Vas a ir con aquella armonía entre aquellos, hasta ayudándose, iban uno con otro quizás. Yo no sé si llevaban carretas, cómo llevaron todas sus cosas, no lo sé. Acordate que dice que el pueblo egipcio le dio hasta oro a la gente. Váyanse, ya no los queremos aquí y llévense estas alhajas. Ellos llevaban hasta oro y cómo lo iban cargando, no lo sé, pero iban felices ellos. Algunos quizás iban hasta brincando, los jóvenes, los ancianos iban arrastrando cosas, no lo sé. Las madres iban cargando sus hijos. Entonces, pero ellos iban felices. Ellos se angustiaron cuando vieron que el mar, tenían enfrente al mar y venía Faraón con todo ese ejército. Ahí se asustaron. Mira, fíjate que lo que te quiero dar la idea. La idea de la Pascua era celebrar algo alegre. O sea, la Pascua era alegrarme de que Dios me sacó de aquel sufrimiento. Esa era la idea de la Pascua. Y si Jesús vino a cumplir la Pascua,
Eso les estaba diciendo. O sea, te estoy dando otro valor agregado a lo que tú estabas diciendo. Ok, acordémonos de esto, tengamos esta reunión familiar, pero para alegrarnos. Sí. A eso me estoy refiriendo, lo que tú dijiste. Me voy a ir a esa fiesta, pero me voy a ir para alegrarme, no para sufrir, no para recordar cosas malas. Bueno, y si hay que recordarlas, ni modo, pero la mayoría tienen que ser buenas. ¿Me entendés? Vos Sí, dijiste sí. hasta a veces los padres hacen cosas heroicas para sus hijos y entonces eso recordemos, las cosas buenas, no que recordamos la muerte. O para mí Jesús, para mí, mira, viendo que 3 evangelios no lo dicen y solo uno lo dice, para mí ni siquiera dijo hagan esto en memoria de mí. Probablemente ni lo dijo. Probablemente no lo dijo, porque no está escrito en otro evangelio, solamente en uno que no estuvo ahí. Ahora, lo bonito que sí has explicado es, o sea, comieron el pan, o sea, hubo una cena, hubo una comida, ¿verdad? Como cualquiera hora nos podemos reunir en un cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Hey, vengan y celebremos el cumpleaños de mi hijo. A veces la familia ni se acuerda ni qué día cumpleaños los demás, pero para eso nos recordamos, hey, los invito, vénganse tal día, vamos a hacer, y hacen una comida y ahí la gente se alegra. Yo no he visto que la gente llegue a llorar, o sea, no estamos en un funeral, man. Estamos en una alegría de donde nos sacaron de un yugo. Sí, Ajá, sí. ¿qué me ibas a decir? ¿O te No, sí, quedaste ahí? lo de Egipto. No recuerdo si el texto dice que iban felices. Te voy a ser sincero, ni que iban infelices, no se registra. Según lo que recuerdo, puedo estar equivocado. Uh-huh. Pero yo te dije que no podían ir felices porque los iban persiguiendo. Entonces, yo no creo que lo fueran persiguiendo y recuerda que los egipcios iban en caballo, ¿verdad? Todos los demás iban caminando, llevaban niños, llevaban ancianos, llevaban animales, no podían ir corriendo, no iban tan rápido. Y era una multitud, una estampida de esas, hubieran terminado muchos muertos ahí, era una multitud. Sí. Entonces, por eso yo asumo que no iban felices, sino que iban afligidos. Lo que sí ahora me entra la curiosidad es entender la fiesta de la Pascua, si se estableció antes de la huida o después de la huida. Porque acabo de dar un vistazo rápido a Éxodo 12 y al parecer, la fiesta de la Pascua se instituye antes de la plaga de la mortandad de los primogénitos. ¿En cuál están viendo? Éxodo 12. Veamos qué dice. En el 3 voy a comenzar a leer. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según sus familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis las ovejas de las cabras. ¿Pero dónde está lo de la...? Dale, seguí, porque hay que entender esto de la Pascua. Ok, sí. Sí. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Pero espérate, pero aquí no está hablando, esta es la institución de la Pascua. Sí. Yo pensé que me ibas a llevar al momento donde salen de Egipto. No, lo que pasa es que yo creo, fíjate que hemos cometido aquí. Bueno, pero veamos, pero si viste algo. Porque estamos hablando de la Pascua. Sí, ok, sigámoslo leyendo, tal vez yo no he Dale, visto algo. dale. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis las ovejas, no, esto ya lo leí, Vas y en lo el 6. guardaréis hasta el día 14 de este mes, el mes de Nisan se llama ese, que es el Sí. primer mes para los judíos. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer.
Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. Sí. Fiesta. Para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí si querés, ahí si querés dejémoslo. Entonces, según lo que acabamos de leer, la Pascua no era de la huida de Egipto. La Pascua era, les dijo, hagan todo el ritual, coman rápido, porque el espíritu de la muerte va a visitar y los que vean la marca de la sangre en el dintel de las puertas, ahí no va a entrar el espíritu de mortandad. Esa es la Pascua de Jehová, dice ahí. ¿Sí? Ahora, esa es la fiesta de la Pascua. Recordaban ese momento en donde el espíritu de mortandad pasó, pero no tocó los que habían manchado con la sangre del cordero su puerta, el marco de su puerta. Esa es la Pascua. Sí. El pan sin levadura, ese sí es para recordar, según lo que nos dice aquí Éxodo 12, que Dios sacó, si recordás, dice que yo saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, o sea, yo saqué a sus multitudes de la tierra de Egipto. Entonces la levadura es para recordar que Dios sacó al pueblo de la esclavitud, pero la Pascua es para recordar la sangre en el dindel de las puertas que hizo pasar de largo el espíritu de mortandad. Entonces yo siento que ahí está bonito hacer esa diferencia para entender, para integrarnos más en la cultura. No sabemos si hoy en día la han cambiado. No, los dinteles ya no se pintan con sangre del cordero. Pero la Pascua, si vemos aquí, no es la huida de Egipto. La huida de Egipto, según nos especifica, es la fiesta de los panes sin levadura. No, ok. La Pascua es la fiesta de los panes sin levadura, exactamente. No, eso es lo que acabamos de leer. La Pascua es primero, esta es la Pascua del Señor. Y después les dice, van a celebrar 7 días de comer pan sin levadura, recordando que yo saqué a sus huestes de Egipto. O sea, son 2 fiestas distintas. Primero la Pascua, que es cuando marcaron los marcos de las puertas, y después vienen los panes sin levadura. Pero si querés dejémoslo para otra conversación, para entender bien de dónde viene esto, cómo se celebra hoy, y hacernos un mejor contexto. Metámonos en el contexto de esa última cena. Sí, porque habría que estudiar más esto, porque aquí, o sea, no estoy tan así de acuerdo con vos, ¿verdad? Porque no le he comprendido así, y solamente voy a leer el 11, y lo comeréis así, o sea, sí. Como decía, que había que sacarle la sangre, lo pusieron en los dinteles, y la carne había que asarla, nada en agua, ni nada de otra forma. Ajá, no, pero lo comeréis así, cabal. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. O sea, preparados para oír.
porque iban a salir, Cabal, ¿verdad? preparada para hoy. Y vuestro bordón en vuestra mano. O sea, Sí, antes se ocupaba mucho la vara para sí, sí. caminar. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ujú. Ajá, pero ahí se está comiendo ¿En el qué, pan en sin qué estamos? levadura y la carne, ¿verdad? No, no. Ahorita vamos sobre la carne. Ah, Ahorita ok. tenemos mencionado el pan sin levadura. El pan sin levadura viene en el 14. 14 y 15 viene el pan 14 y sin 15. Y este sí. día os será en memoria, y lo Ujú. celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, ¿cuál día será en memoria? Está hablando hasta ahí, el día de la plaga de la mortandad. De ese día está hablando, que nos Sí, lo explica en el 13. Y este día será en memoria. ¿Cuál será la memoria de la Pascua? La plaga de la mortandad. Y lo celebraréis como fiesta solemne, ¿ah? Por estatuto 7 perpetuo, o sea, días, por siempre. en el 15, 7 días Ahí está comeréis panes sin la otra. levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día será de convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Sí, habría que Y, entrar más en el y seguirle contexto el histórico. 17. Y sigue el 17 y dice, y guardaréis la fiesta, se está hablando de otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, porque ese mismo día saqué vuestras huestes de Egipto. O sea, la Pascua era para conmemorar la plaga de mortandad y las panes sin levadura, ese sí era para recordar de que sacó al pueblo de Egipto. Ok, ok. Pero dejémoslo ahí porque hay que profundizar más aquí, lo estamos viendo así solo por encima. Sí, porque los panes sin levadura se celebra para eso, en Israel. Nosotros no lo celebramos, nosotros Sí. nosotros los, ¿cómo le llaman? Los gentiles no hacemos nada de eso, pues, porque si no nos meteríamos en los 613 preceptos que hay para los judíos y no nos conviene. Pero tenemos nuestra propia historia de liberación. Nosotros le llamamos el 15 de septiembre. Esa es nuestra historia de liberación que podríamos compararlo con esto. Es una historia de liberación y eso es lo que celebramos cuando recordamos el 15 de septiembre. Tal vez no comemos, pero conmemoramos que alguien, según nosotros, nos liberó de la esclavitud de un Del yugo, imperio, del yugo de los mexicanos, bueno, no, del yugo de de los los españoles, españoles, los de los españoles. españoles. Sí, Eh, sí. Bueno, sí, dejémoslo para otro Quedamos tema. pendientes. Estudiémoslo, analicémoslo, veamos historia, veamos algo que nos ayude para comprender mejor esto, y le Busquemos damos una información. oportunidad, sí, más información. De verdad que necesitamos más información, porque los judíos ortodoxos, que son los más que estudian esta parte de la Biblia, celebran de esa forma, Es de entrar en su interpretación, es de investigar. de investigar Sí. con alguien de ellos, ¿verdad? Hacer preguntas para ver qué nos dice y qué Cómo lo celebran, realmente, de verdad. y cómo, sí, vamos a ver eso entonces. Ujú. Pero bueno, hemos visto lo de la cruz, La la cena Santa del Cena, Señor, que no es la Santa Cena. la mal llamada Santa Cena. Fíjate que los evangelios, en la Biblia dice el evangelio según San Mateo. Sí. O sea, ¿de dónde era San. tanto él para Sí. decirle según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, según Pablo? O sea, no sé por qué él, bueno, sí sé, ¿verdad? Porque ellos, los católicos, quisieron hacer santos a todos y entonces les pusieron San. Pero qué bueno, hemos hablado de la cruz como un símbolo para muchos, para muchísimos. Pero hoy hemos puesto puntos aquí de vista de nosotros, de mío personal, lo he puesto. No he dicho de que yo estoy hablando en nombre de una iglesia evangélica. No tengo denominación actualmente para decir yo pertenezco a tal iglesia evangélica. No. Me considero evangélico porque creo en los evangelios. Me considero cristiano porque creo en Cristo, de que Él me va a salvar de este mundo, que cuando yo muera me voy para el cielo, y que Él perdona mis pecados. Eso es lo único que yo creo, y por eso yo estoy hablando en mi nombre, como tú también lo haces en tu nombre. Tú no estás hablando en nombre de nadie más. Aquí nosotros no hablamos en nombre
de esta persona me dijo que hable de esto. No, nosotros hablamos por lo que creemos, por lo que sentimos, por lo que entendemos de la historia, de los libros, de cualquier cosa que veamos, pues nos interesa y lo venimos a trasladar aquí para poner en su mente de que veamos la historia de otra forma, no como nos la han contado, no nos quedemos en que allá me contaron, la tradición me cuenta esto y lo otro, y como así lo han hecho ellos por 2000 años, pues yo lo voy a seguir haciendo así, y tal vez lo estamos haciendo súper mal. Sí, quizás vamos en contra de lo que el texto tiene el propósito de enseñarnos. Y a De eso de la tradición, más bien dicho. de la tradición. Y lo que pasa es que acordate que la tradición de alguna forma se vuelve ley. Entonces, si en vez de investigar, nosotros crecimos en un ambiente donde nos dijeron, mire, cada tanto tiempo esta es la Santa Cena, es un acto solemne, sagrado. Entonces nosotros pues vamos a tender a crecer sin cuestionar eso, sin saber por qué es sagrado y si de verdad es sagrado y de dónde sale. Ya solo crecemos y como es nuestra práctica, nuestra tradición, la convertimos en ley. No está escrito en ley en ningún lado, pero la tradición se vuelve ley. Sí. Entonces, incluso ahora, imagínate que un estado venga y digan, ya no queremos recordar a Jesús de esa forma y eliminemos la Semana Santa. Imagínate todo lo que se levantaría. Solo hay un país en Latinoamérica que ha logrado hacer eso y lo hizo hace como más de 100 años y ese fue Uruguay. En Uruguay la Semana Santa ya no se llama Semana Santa, se llama Semana de la Familia, si no me equivoco. Y han cambiado los nombres de sus ciudades, ya no se llaman así como nosotros, Santa Ana, San Salvador. Ellos ya tienen otro tipo de nombres porque es de los pocos países que han logrado ser laicos de verdad y sacar la influencia religiosa. No la influencia de Dios porque siguen habiendo creyentes, pero sacar la influencia religiosa del Estado al punto de que nuestras vacaciones más importantes son Navidad, Semana Santa, y las dos vienen de prácticas religiosas. Y el salvadoreño, las agostinas, las fiestas agostinas, que también se Que refieren. también son religiosas. Entonces, sí, no nos hemos separado todavía el Estado de la religión, todavía tenemos ese fuerte arraigo y sé que muchas personas no van a estar de acuerdo porque ese arraigo ha convertido en ley este tipo de cosas. Y desafiar la ley, bueno, ya vimos lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Desafió la ley y le tuvieron que dar. Sí. ¿Verdad? Así que ahora tal vez no va a pasar eso con nosotros, pero pasa en otras formas, como sos excluido de ciertos grupos, Sí. te catalogan como loco, te amenazan con el infierno, te amenazan con que te va a pasar una tragedia, ese tipo de cosas. Ya no existe la crucifixión quizás física, pero sí la crucifixión a nivel, digamos, mental y simbólico sigue bastante presente. Sí, así es. Entonces ahí les hemos dejado algunas interrogantes, contésteselas usted mismo con su amor, con su corazón abierto, contésteselas si seguimos haciendo lo mismo o queremos cambiar porque queremos agradar a Dios o queremos agradar al hombre. Entonces, esa es la idea y el especial motivo para nosotros estar aquí en este video y les agradecemos a todos los que lo van a ver. Les deseamos muchas bendiciones de parte de nuestro Señor. Así es que, qué bueno que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Gracias, hijo. De nada. Adiós.